Si apagan sus micrófonos, muy amables. Sean todos ustedes bienvenidos. Muy buenas noches. Cada nuevo comienzo viene del final de algún otro comienzo. Hoy reiniciamos esta nueva etapa del Colegio de Anestesiólogos, por lo que nos da mucho gusto su presencia. Nadie puede quitarnos nuestros recuerdos de la pandemia, pero eso estamos a punto de que sea pasado. Por lo que en este ciclo de presidencia del doctor Hugo Sánchez y su equipo de trabajo, las sesiones académicas y de trabajo serán de modo híbrido, como es el caso de esta noche, algunas en línea y otras más presenciales. Esta noche presentamos el tema Estrategias de defensa en el conflicto médico-legal. La plática es presentada vía Zoom por la licenciada Alejandra Romo, directora del grupo INADEM, que es el Instituto Nacional de la Defensa Médica. Ella es directora general, ella es licenciada en Derecho y es maestra en juicios orales. Así que iniciamos, licenciada, si está por ahí, ¿me escucha? Sí, claro que sí, doctora, mucho gusto, a sus órdenes. Bienvenida, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Me da mucho gusto tener a tantos de ustedes presentes en una conferencia que yo le llamaría más bien un conversatorio. Un conversatorio en el cual se trata de que exista una retroalimentación plena y que ustedes me interrumpan en el momento que gusten para que me puedan hacer las preguntas que quieran. El punto y el objetivo más importante de esta conferencia es que ustedes se vayan con otra visión, se vayan con otra forma de practicar su especialidad sin que exista el problema o ese temor latente de tener una demanda por parte del paciente. O de que se inicie una carpeta de investigación por parte del paciente. Voy a comenzar esta conferencia con un principio general de derecho que reza: ignorantia iuris non excusat. La ignorancia de la ley no me exime de su cumplimiento. El que yo no sepa que existe una norma oficial mexicana, que es la 006 para la práctica de la anestesiología, y que en ella se fundamentan todos los procedimientos y todos los requerimientos que mi especialidad necesita para llevar a cabo una buena práctica, y lo entrecomillo, una buena práctica, porque la buena práctica no se trata nada más de seguir lo que me dice la norma, sino de muchas otras cosas. Y sabemos todo lo que ustedes pasan y todo lo que padecen para llegar a donde están, para llegar a llamarse médico especialista en anestesiología. Entonces, este principio general de derecho reza que, a pesar de que ignore que existen ciertas normas, que existe una ley general de salud, que existe un código penal, que existe un código civil, a pesar de no saber que existen, yo no voy a ser eximido de una responsabilidad a futuro. Es decir, el ejemplo clásico: voy sobre una avenida, me doy vuelta en U y resulta que yo no sabía que estaba prohibida la vuelta en U. Bueno, eso no me va a evitar la multa. Por más que le alegue al policía de tránsito que yo no sabía que estaba prohibida la vuelta en U, que no había letreros, eso no me va a evitar la multa. Entonces, vamos a comenzar con lo que considero que es lo más importante dentro del procedimiento anestésico. Dentro del procedimiento anestésico, lo más importante que hay cuando se presenta un conflicto legal con el paciente, pues definitivamente es el consentimiento informado. El consentimiento informado muchas veces me pasa con los especialistas en anestesiología, que muchas veces no tienen un consentimiento informado independiente. Hay que tener muy claro que el procedimiento anestésico es un procedimiento independiente del procedimiento quirúrgico. Son dos procedimientos y en esos dos procedimientos debe existir un consentimiento informado para cada uno. Muchas veces lo que hacen es llenar un consentimiento informado general que al final nos deja en un estado de indefensión. Hay que dejar claro que el consentimiento informado no es un derecho del profesional de la salud, no es un derecho del médico,
es un derecho del paciente que lo convierte en una obligación del médico. Entonces, al ser nuestra obligación contar con un consentimiento informado, es necesario que este consentimiento tenga plasmados absolutamente todos los riesgos inherentes al procedimiento anestésico al que se va a someter el paciente. Muchas veces me dicen, licenciada, pues es que yo en el consentimiento informado, esto me pasa mucho con la punción de dura madre. Me dicen, licenciada, es que puncione la dura madre. Ok, doctor, vamos a manejarlo de una forma distinta. Un abogado, recuerden que ustedes son juzgados por abogados. Ustedes son juzgados, el Ministerio Público, el juez de control, el juez oral, el juez de lo civil, la fiscalía, todo está lleno de abogados licenciados en Derecho que ignoran lo que es una punción de dura madre. Ojo, ignoran lo que es la dura madre, más no lo que es una punción. Entonces, siempre me gusta comenzar con este ejemplo porque independientemente de que mis conferencias son sumamente pragmáticas, no utilizo diapositivas, no me gusta utilizar diapositivas porque me gusta más ponerles ejemplos y resolverlos entre todos y que se lleven algo claro de lo que está sucediendo y de cómo pueden actuar. Les pongo el ejemplo de la punción de dura madre. Entonces, yo les preguntaría, ¿cómo manejan siempre que se presenta una punción de dura madre? ¿Cómo la manejan dentro del expediente clínico? ¿Cómo es que ustedes manejan dentro del consentimiento informado que se puede presentar una punción de dura madre? ¿Cómo manejan en la nota, en la nota anestésica? ¿Cómo manejan en el registro anestésico? ¿Cómo manejan en la hoja de anestesia? ¿Cómo manejan que se presentó una punción de dura madre? Como tal, ¿es correcto? Ustedes manejan el término punción de dura madre porque es el término correcto. Según la literatura y la lex artis médica a nivel internacional, el término punción de dura madre es un término correcto. Sin embargo, debemos entender que nosotros como abogados lo leemos de una manera totalmente opuesta a la que ustedes lo leen. Nosotros como abogados tenemos, siempre les digo, tenemos una genética diametralmente opuesta a la de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están hechos para hacer el bien. Ustedes están formados para hacer el bien. Los abogados no. Los abogados somos lo contrario. Y esto no se los dice cualquier abogado. No va a haber un abogado que les diga, a ver, nosotros estamos diseñados para manipular la ley. Nosotros estamos diseñados para interpretarla y para interpretarla en beneficio de los intereses de la persona a la que estoy defendiendo. En lo personal, su servidora lleva 26 años defendiendo profesionales de la salud frente a las demandas del paciente. A mí me gusta demandar al paciente. A mí me gusta subir al paciente arriba de una patrulla y que sea él el que sufra y no mi médico. Eso es lo que a mí me gusta y eso es a lo que me dedico exclusivamente desde hace 26 años. Entonces, mientras no tengamos claro que los abogados pensamos de una manera distinta y que los abogados muchas veces tenemos una mente maquiavélica que nos hace pues perjudicar a la contraparte, porque finalmente en un juicio, pues en un juicio siempre va a haber dos partes y de esas dos partes va a haber una que pierda. Entonces, como abogados estamos dispuestos a hacerlo todo y todo es todo con tal de que mi médico no pase una privación de la libertad o de que mi médico no sea condenado. Todo es todo y que se entienda que es todo. Si nosotros utilizamos el término punción de dura madre, que es, repito, el término correcto, no es correcto para la autoridad, porque la autoridad sí entiende el término punción. Nosotros como abogados sabemos lo que es punción, lesión, daño, perforación, disrupción, todo lo que tenga que ver con este concepto de lesión, siempre lo vamos a entender. Sin embargo,
Si ustedes nos preguntan o si ustedes le preguntan a un abogado, oye, bueno, ¿y qué es la dura madre? Híjole, no, licenciada, a mí me han dicho, no, licenciada, pues no sé, nada más sé que suena fuerte. Suena fuerte y se la puncionaron. O sea, aquí a la paciente le puncionaron la dura madre. Entonces, hay que saber manejar los términos dentro del expediente clínico. Yo les pregunto, ¿qué términos se les ocurriría para suplir el punción de dura madre? Platíquenme. ¿Qué término creen que yo podría utilizar para manejar la punción de dura madre sin decir punción de dura madre? ¿Alguien que quiera participar? ¿Perforación? Sería también un daño. Acuérdense, todo lo que es perforación, lesión, daño, punción, disrupción, etcétera, casi todo lo que empiece con ción, no lo podemos utilizar. ¿Qué término creen que sería el adecuado o el idóneo para no tener que pasar por un abogado que sí entiende lo que es una punción, que no sabe, repito, lo que es la dura madre, pero sí sabe lo que es una punción? Una pérdida de la continuidad. Exactamente. No es lo mismo que yo diga, se presenta una punción inadvertida de dura madre, a que yo ponga en el expediente, se observa presencia de líquido cefalorraquídeo. Un ejemplo. Estoy diciendo lo mismo sin decir y sin utilizar la palabra punción. ¿Me explico? No es lo mismo decir hubo una perforación uterina a decir hubo una pérdida de solución de la continuidad o una pérdida de la continuidad. En pocas palabras, y hablando de la perforación uterina, no es lo mismo decir yo perforé el útero a decir tu útero, un ejemplo, así se los pongo, un ejemplo drástico, un ejemplo irrisorio si quieren, pero no es lo mismo decir yo perforo el útero a decir tu útero tuvo una contracción y se me atravesó. Yo ni siquiera había empezado el procedimiento, apenas había metido la ley, un ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo cambia el sentido? Porque a mí no me pueden acusar de una reacción del cuerpo humano. La ciencia médica no es una ciencia exacta y ustedes tratan enfermos, no tratan enfermedades. Entonces, si nosotros nos vamos a ese principio, nos damos cuenta que cada paciente reacciona de forma diferente y cada paciente, de acuerdo a su idiosincrasia, por idiosincrasia entendiendo metabólicamente, internamente, cómo se encuentra cada paciente de acuerdo a su idiosincrasia, es que entonces va a reaccionar. Les pongo otro ejemplo, el choque anafiláctico. ¿De quién es responsabilidad un choque anafiláctico? Les pregunto. ¿Quién quiera participar? ¿De quién creen que sea responsabilidad del choque anafiláctico? Pues del paciente. ¿Del paciente? ¿Alguien que opine algo diferente? Me pueden decir que del paciente, me pueden decir del anestesiólogo, me pueden decir, inclusive me han dicho que hasta del laboratorio, ¿no? Que creó el medicamento. Pues les tengo noticias. El choque anafiláctico es responsabilidad de nadie. ¿Y por qué entonces juzgan al anestesiólogo por un choque anafiláctico? ¿Por qué entonces pretenden que el anestesiólogo pague millones de pesos por un choque hipovolémico? Porque finalmente, como dicen los cirujanos, el anestesiólogo es el encargado de la estabilidad hemodinámica del paciente durante la cirugía. Sí, pero eso no lo hace responsable.
Eso no lo hace responsable, porque inclusive si nos vamos a un choque hipovolémico derivado de una histerectomía, el anestesiólogo no realizó la histerectomía. El anestesiólogo no es quien realiza el empaquetamiento, no es quien realiza la ligadura de hipogástricas, no es quien realiza esta histerectomía en la que termina la paciente y que al final fallece de choque hipovolémico. No es el anestesiólogo. Entonces, ¿por qué tratan de juzgar al anestesiólogo? Porque ustedes están inmersos en todas las especialidades quirúrgicas. Y porque piensan que por ser ustedes responsables de la estabilidad hemodinámica del paciente, ustedes deben responder ante la autoridad por cualquier cosa que se haya suscitado con el paciente hemodinámicamente hablando. Entonces, es importante que sepan cómo se manejan estos términos y cómo se le debe explicar a la familia. ¿Con qué seguridad llegan ustedes a explicar que se presentó una punción de dura madre porque la paciente está histérica, porque le duele la cabeza y porque no le han subido al bebé? Y la paciente empieza a gritar, les empieza a decir, y les empiezan a confrontar, los empiezan a amenazar y hasta les dicen que por sus impuestos comen, y etcétera, etcétera. ¿Cómo manejan una paciente así? Pues explicándole lo que sucede y manejándolo de lo más normal y de lo más común que se puedan imaginar, de lo más simple. Si yo llego con la paciente y le digo, ¿cómo estás, Alejandra? O ¿cómo está, licenciada Romo? Buenas tardes. Ya me comentaron que le duele mucho la cabeza. A ver, le explico. Lo que hacemos, esto que le pasó, es un riesgo inherente. ¿Qué significa un riesgo inherente? Que a la mayoría de las personas que se les practica una cesárea, les puede suceder. Entonces, este dolor de cabeza se va a quitar porque hubo una presencia de líquido cefalorraquídeo. Es un pequeño líquido que sale cuando nosotros introducimos la cánula o como le quieran llamar, la aguja, como se lo quieran explicar. Pero no utilicen el término punción de dura madre, porque la paciente lo primero que va a hacer es decir, no sé qué es la dura madre, pero es punción, hay negligencia. Incurrieron en un error, porque me puncionaron. Entonces se le explica de lo más normal, de lo más natural. Te puedo dar medicamento, sin embargo, si te doy medicamento, se te va a quitar el dolor de cabeza, pero no le vas a poder dar de comer al bebé. Entonces, tú dime, ¿cómo lo hacemos? ¿Quieres que te dé medicamento para que se te quite? Este dolor de cabeza te va a ir pasando, con los días va a ir sanando. Pero si quieres medicamento inmediato, porque no soportas el dolor de cabeza, adelante. Nada más, te vuelvo a repetir, no le vas a poder dar de comer al bebé. Decide. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta cómo si yo le explico a la paciente de una manera segura, de una manera plenamente consciente de un hecho que es innegable y que es yo soy el experto, yo soy el que sabe, no es doctor Google, no es Wikipedia, yo soy quien se tuvo que formar a través de una residencia, que es vivir, comer y estar para lo que sea que se requiera durante 3 años en un hospital. Entonces, si a eso le unamos el servicio social, si a eso le unamos la rotación, si a eso le unamos la licenciatura, si a eso le unamos todos los años que ustedes se llevan en aprender lo que saben y en aplicar lo que saben, se viene abajo cuando ustedes de manera nerviosa, de manera que pues evidentemente ustedes al final pues no son los expertos en la materia, me refiero al derecho. Ustedes son expertos en anestesiología. Entonces ustedes tienen el temor de ser demandados, el temor de ser aprendidos, el temor de ser juzgados, y llegan y con ese temor ustedes le explican al paciente. Entonces, no lo hagan. Esto el paciente es como, de verdad, es
Es una comparación un poco cruda, pero es como los perros, huelen el miedo y se dan cuenta de manera inmediata de que el médico tiene miedo, de que algo se hizo mal, de que hubo una negligencia, de que ahora me van a tener que pagar no sé cuántos millones, porque cuando acuden con un abogado, el abogado les promete que les va a cambiar la vida. El abogado les promete que van a ser totalmente distintas. A partir de este momento, van a ser totalmente distintas su percepción, su ingreso económico, su calidad de vida va a cambiar, porque vamos a demandar al anestesiólogo, porque me han tocado este tipo de demandas, se los digo, vamos a demandar al anestesiólogo por 50 millones de pesos, por el daño moral. Es de risa. Y ojo, no se espanten, porque se habla de una demanda, que los abogados no los espanten, que no les digan, es que te voy a demandar por millones de pesos. Está bien, tú me puedes demandar por 100 millones de dólares si quieres. Demándame, nada más te voy a decir una cosa, que yo también te voy a demandar, porque también tengo ese derecho. Nosotros como estrategia de defensa somos los únicos en este país que nos dedicamos a defender médicos, que utilizamos la contrademanda, que el término correcto es reconvención, la utilizamos desde que inicia el problema legal. Por estrategia de defensa nosotros damos el primer golpe, siempre. ¿Por qué? Porque recuerden una cosa, el que pega primero pega 2 veces. Entonces, no teman en demandar al paciente. Ustedes viven de una honorabilidad y de un prestigio. Ese paciente que les acusa de ser responsables porque se presentó un choque anafiláctico, no tiene la razón. El juez le da entrada, la fiscalía le da entrada, pero el que le den entrada no significa que lo vayan a ganar. Esto es muy importante que lo tengan claro, porque hay muchos abogados que se dedican a dar conferencias y que lo único que hacen es amedrentarlos y lo único que hacen es espantarlos. No, a ver, no. No pueden demandar por millones. De eso, ojo, de eso a que se gane, hay un mundo de diferencia. Me pueden denunciar e iniciar una carpeta de investigación, pero si yo tengo una buena defensa, si tengo una defensa adecuada, entonces no va a proceder. Y la carpeta de investigación evidentemente la voy a ganar. Entonces, dense cuenta que no todo lo que les digan los abogados, que no todo lo que les comentan es real. Muchas veces lo hacen por vender. Pero estos juicios se ganan, señores, por la pericia del abogado. Porque pueden ustedes haber cometido una negligencia evidente, pero si traen un buen abogado, un abogado que sepa de este tipo de cuestiones médicas, si traen un abogado al que no le tengan que explicar lo que es una valoración de Aldrete, al que no le tengan que explicar lo que es una punción de dura madre, si traen un abogado que sepa de la materia, entonces el juicio se gana. Fíjense lo que les estoy diciendo. A pesar de que exista una evidente negligencia, si traen un abogado con conocimiento de la materia, el juicio se gana. ¿Por qué? Porque la autoridad ignora. Pero al contrario, Sensu, si yo traigo un abogado que desconoce lo que es el fentanilo, un ejemplo, que desconoce para qué se utiliza el fentanilo, y ese abogado me va a defender de algo que no es negligencia, el juicio se puede perder. Es así de sencillo. El juicio se puede perder. Entonces, es importante que ustedes no se dejen, les repito, no se dejen amedrentar, ni por nada, ni por alguien. No se dejen amedrentar, no permitan que se les maltrate. El médico, como les decía, vive de una honorabilidad y de un prestigio.
Cuando esta honorabilidad y este prestigio se ven mermados, ustedes tienen todo el derecho de demandar al paciente. Y si me estás demandando por 150 millones de pesos, yo te voy a demandar por los mismos 150 millones de pesos. ¿Por qué? Porque me estás acusando de ser responsable de un choque anafiláctico del cual no tengo responsabilidad alguna. Y nos vemos en los juzgados. Cuando ustedes empiecen a actuar de esa manera, cuando ustedes empiecen a defenderse, cuando ustedes empiecen a imponer su postura como expertos, yo les garantizo que en la medida en la que ustedes demanden al paciente, va a ser en la medida en la que va a disminuir. Si no se erradica al 100%, sí va a disminuir por lo menos un 70%, así se los garantizo, va a disminuir la demanda en contra del gremio. Pero ¿qué pasa? Que el peor enemigo del médico es otro médico. Que hay una falta de unión a nivel gremial. Que solo cuando detienen o privan de la libertad a un compañero es cuando entonces sí, vamos a publicar en redes, vamos a hacer una marcha, vamos a hacer un paro, vamos a hacer... Sale el compañero y se nos olvida. Y a través de los colegios, se los digo porque yo fui quien creó la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología. Su servidora fue quien la transformó en Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología. Yo sé y soy experta en lo que pueden lograr los colegios de anestesiólogos, lo que puede lograr un colegio de profesionistas de cualquier especialidad debidamente registrado ante la Secretaría de Educación Pública o la Dirección General de Profesiones. Pueden lograr reformas de ley, pueden lograr que si bien no se homologuen, pero pueden lograr un avance en cuanto al pago de honorarios que les hacen las aseguradoras. ¿En qué momento se le dio ese poder a las aseguradoras? ¿En qué momento una aseguradora va a decidir quién y cuánto puedo cobrar por un bloqueo? ¿En qué momento? Bueno, pues esa falta de unión a nivel gremial es la que hoy en día nos tiene, y digo nos tiene porque me siento parte del gremio, por todos los años que llevo defendiéndolos, y defendiéndolos de verdad como gato para arriba. Pero en el momento en el que hay esa falta de empatía, en el momento en el que se dé una empatía, en el momento en el que se dé esa unión que se requiere para modificar las leyes, esa unión que se requiere para que no los detengan, esa unión que se requiere para que no los juzguen como si fueran cualquier delincuente, en ese momento las cosas en este país van a cambiar. Ustedes no se han dado cuenta de lo que son capaces y son capaces de poner a un país de cabeza. Los únicos, fíjense bien, los únicos que estuvieron en la pandemia, ¿quiénes fueron? Ustedes. ¿Quiénes fueron los que entraron sin equipo de protección personal adecuado? Ustedes. ¿Quiénes entraban al covitario arriesgando su vida? Ustedes. ¿Quién tenía que tolerar a los pacientes que querían, y a pesar de no haber camas, de no haber ventiladores, de no haber equipo suficiente, querían que los aceptaran porque el papá, la mamá, el hermano con antecedentes de síndrome metabólico no controlado estaba presentando un cuadro de saturación impresionante? ¿Quién aguantó todo eso? Ustedes. Y les pregunto, ¿cuántos de esos pacientes a los que les salvan la vida todos los días, cuántos se paran y les dicen gracias? Gracias porque por usted estoy aquí parada y estoy dando una conferencia. No lo hay.
y son los menos. No digo que haya pacientes que no sean bien agradecidos, pero la mayoría no lo son, y la mayoría se sienten con la capacidad de tratarlos como los tratan a nivel institucional y muchas veces a nivel particular también. Entonces, yo los invito, no sé, aquí dice tiempo restante, 2 minutos 21 segundos 19, no sé cómo esté el tema en cuanto a eso, pero no quiero irme sin decirles, hagan valer sus derechos. Hagan valer sus derechos, porque esa carta de los derechos del médico, que probablemente no han leído, esa carta es valiosísima. El hecho de que ustedes dominen la norma 006 es sumamente valioso, porque entonces ahí van a encontrar beneficios y van a encontrar argumentos para su práctica profesional diaria. Para que, ¿sabes qué? El paciente no va a aguantar la operación. ¿Por qué? Porque el paciente viene con un síndrome metabólico no controlado. No va a aguantarla. No lo podemos meter a quirófano. Y dice el director, no, lo tienes que meter a quirófano. Pero a ver, yo soy el experto en anestesiología. Lo acabo de valorar. No va a resistir el procedimiento anestésico. Pues no me importa, lo tienes que meter a cirugía. No, espérame. Pero yo soy el experto. Y sobre quien se van a ir, si le pasa algo al paciente, sobre mí, porque el director no va a aceptar lo que hizo, no va a aceptar que le dio una orden, y que en medicina las órdenes no se cuestionan, se acatan. ¿Por qué? Porque ese es otro problema, y se los digo a mis alumnos todos los días en la facultad, que a ustedes desde la licenciatura, desde la formación les enseñan a obedecer, no a cuestionar. Y deben de saber imponer la pericia y lo que sufrieron y lo que vivieron para estar en donde están, para hacerse llamar anestesiólogo. Me dicen aquí que tengo menos de 1 minuto. No sé, doctora, qué proceda ahí. Si nos conectamos otra vez, si le seguimos para que haya preguntas y respuestas, nos volvemos a conectar, ¿qué hacemos? Yo creo que podemos entrar en un tiempito de preguntas y